Puedes abrir por favor en San Marcos, capítulo 11. Y retomando este estudio, dejamos a Jesús y los discípulos con el joven rico y Jesús sanando dos ciegos, entrando a Jericó, y al otro día, ya en Lucas 19 narra como saliendo otro ciego más que es Bartimeo. Entonces, y en el Inter posa en casa de Zaqueo y todo eso, pero Marcos solo menciona esta parte, y luego también Jesús hablando de que vamos a Jerusalén y voy a morir, y van a hacer esto y esto conmigo, y al tercer día resucito. Y como que no tienen dónde guardar ese dato, se les va totalmente. Y al final entonces Jacobo y Juan, dos hermanos, los hijos de Zebedeo, piden eso: concédenos un favor. Pero concédenos lo que te vamos a pedir, pero dinos que sí. Imagínate, estás hablando con Dios y tienes que decirme sí antes que te lo pida, como que no sabe Dios lo que le vas a pedir. Y que realmente así ya le obligas, ya firmó. Entonces se ve que ellos están todavía muy confundidos. Piensan que Jesús es el Mesías. Ves que Pedro dijo en Galilea, cerca a Cesarea Filipos, en el norte por Galilea, dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero realmente no saben muy bien qué quiere decir eso, y siguen con muchas ideas del Antiguo Testamento, de diferentes profetas, de cómo va a ser cuando venga el Mesías. Entonces puedes leer en Zacarías como cuando Él baja del cielo, pisa el monte de los olivos, se parte en dos, Jerusalén y una fuente de agua viva, y cómo va a ser, y que los enemigos destruidos. Y Ezequiel habla de eso, y Isaías habla de eso, y otros profetas. Entonces dicen: esto es, viene el Mesías y ya mero sucede todo eso, y quedamos libres de tributo, de opresión y demás. Y con justa razón. Realmente los humanos en la mayor parte de nuestra historia hemos vivido bajo algún tipo de opresión en algún momento o largos tiempos de nuestra historia. Entonces es importante ver eso, que no como mal viajado lo que estaban pensando, pero no estaban tomando en cuenta todo lo que escribe del Mesías. Porque justo entre dos capítulos, hablando de cómo Jerusalén será exaltada y prosperada y libre y en paz y todo eso, está Isaías 53, hablando de cómo el Mesías va a sufrir injustamente y dar su vida. Entonces es importante ver todo eso, que simplemente las partes que no nos cabe, tenemos la costumbre de simplemente darle vuelta de hoja y seguir con lo que viene después. Entonces Jesús les va aclarando eso. Es muy importante, porque con esta declaración Él está cerrando su ministerio público casi. Y lo último que tiene que hacer es, ya en capítulo 11, que es públicamente presentarse como el Mesías, conforme a profecía, conforme a lo que venía escrito ya de Él. Entonces, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, pueblitos sobre el monte de los olivos, que es una loma muy larga, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Entonces es importante en esta parte que Jesús dice: ok, tenemos que hacer esto. Ya que están, después manda a cierto lugar para preparar la cena de la Pascua, que van a celebrar el jueves, no el viernes, que sería el 14 del mes de Nisan. Cuando de tradición y por mandamiento lo tenían que celebrar. Se adelanta un día Jesús y dice: mucho he deseado cenar esta Pascua con ustedes antes que padezca. Y ellos, otra vez, como que el dato sale volando, no tienen en dónde aterrizar lo que Jesús está diciendo. Entonces les está diciendo esto: ¿cómo es esto de la entrada triunfal? Y hemos hablado de eso en otras ocasiones,
Pero dice, y si alguien, versículo 3, os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Entonces Jesús va adelantado en muchas cosas, ya arregló esto del burrito, ya tiene hablado uno donde el aposento alto, donde van a cenar la Pascua de la cena de Pascua, y también donde en el día de Pentecostés siguen reunidos. Entonces como que ya disponían de una sala en planta alta. Entonces encontraron esto, les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Les dijeron y les dejaron llevarse el burrito. Que es para mí, eso es uno de los momentos tremendos en las historias bíblicas, porque simplemente tienen que hacer lo que Jesús dice. Ellos, o sea, dice, ok, mañana es, o al rato, o así, es la entrada triunfal, que el profeta Daniel escribió de eso hace 500 años, alrededor de eso, y viene sucediendo al día, y es el día ya, y por eso venía un poco a prisa, y así molesto un poco con el joven rico, pero le amé, y le animé a seguirme, y sané a unos ciegos en el camino, pero nos urge entrar de este modo en este día. Okay. Y entonces habla de eso y cumple profecías en diversas partes del Antiguo Testamento. Entonces, pero tenía que suceder, presentarse en el templo ese día. Entonces viene adelantado con los preparativos. Entonces eso lo puedes tomar y aplicar a muchas situaciones en tu vida, que tú estás así, pues no sé qué hacer, o qué va a suceder mañana, o qué tengo que hacer hoy. Y Jesús ya se adelantó y ya hizo todos los preparativos, pero tienes que hacer lo que Él te dice. Entren ahí y van a ver esto, síganle a la casa que va un hombre que está llevando un cántaro de agua, síganle a su casa, y donde él entra, entonces ven el burrito, desátenlo. Y si les dicen eso, diles que el maestro lo va a devolver. Que lo pide, lo necesita. Entonces lo puedes ampliar en muchas formas, y eso para mí es una de las bases de oración con fe en muchas situaciones que hemos pasado como iglesia y también en mi familia. Simplemente, bueno, el Señor lo necesita. Y no es simplemente que tú en tus propios humos, tú decides en tu propio vapor vas metiendo el barco por el río. No, sino que qué es lo que el Señor está haciendo y qué es lo que Él dice que hagas. Y hacer eso. Y no andas con inventos, simplemente hay un descanso y despejas de todo tu temor y tu incertidumbre y todo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ve y pide el burrito. ¿Para qué lo queremos? No le preguntaron y Jesús no les dijo. Es importante ver eso, lo sencillo que es la transacción aquí. Ok, entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él, que era no tranquilo porque es uno que nadie lo ha montado y por instinto va a querer quitar a alguien de encima. Muchos lo que insertan es un dato que la Biblia no dice, que el animal reconoció a su creador y se puso tranquilo. Puede ser, pero ¿para qué? O sea, eso es para mostrar qué. Entonces, todo el mensaje de venir el Mesías de este modo, como haría un rey en el día de su coronación, haría lo mismo. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el hijo de David, yo soy el rey de Israel, yo vengo a esto. Y lo que tenían que hacer es que el sumo sacerdote lo tenía que ungir en la plaza del templo como Mesías, como hijo de David, como rey. Era su reputación, era su fama, y se negaron. Y eso es muy importante ver por lo que sucede. Entonces, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el contexto de ese salmo habla del Mesías. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas,
y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, entra y es un día cualquiera para los encargados del templo. Es importante ver eso. Ve cómo están las cosas, no hubo espera, no hubo preparación, nadie puso atención. Los saduceos y los sacerdotes componían, la mayor parte de los saduceos negaban la existencia de ángeles o espíritus, negaban la resurrección, que el alma del ser humano deja de existir cuando muere, o sea, tenían una teología vacía, realmente, totalmente vacía. Pero su prestigio, su oficio era funcionar como sacerdotes. Entonces es interesante como Caifás, que era el sumo sacerdote, cuando lo dice, conviene que uno muera por todo el pueblo y no todo el pueblo. Y aunque era un hombre depravado, corrupto, mentiroso, todo esto era chueco, no debía ser sumo sacerdote. Dios aún así honra a su vestimenta. Que lo ordenaron como sumo sacerdote y Dios lo honra como tal. Vi un dato apenas que es interesante, que hay una chica que hace algo, hace como un podcast en internet, y miles de niños siguen eso y les enseña hebreo y son judíos y les enseña hebreo y salmos, o sea, como catequesis o algo así, pero muy lindo como lo hace. Y en una parte, apenas en las noticias, si no te diste cuenta, rescataron a 2 de los secuestrados en Gaza. Y fue toda una operativa de mucho peligro y de hecho creo que 2 soldados israelíes murieron haciendo todo eso, pero los rescataron. Y sucede a 1 minuto antes de las 2 de la mañana, cuando estaban haciendo todo eso. Y es interesante porque ella, cuando vio la noticia, dice, pues que la noche anterior les estaba enseñando a orar con un salmo. Entonces sintió muy así, parece que es uno de nosotros, sintió muy importante, que era importante que el niño, cuando leas esto, que es una oración, el salmo, entonces algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Obviamente dicen Hashem, en el nombre, nada más, para no decir con sus labios el nombre sagrado. Entonces nosotros confiamos en Hashem. Y dice ahora, vuelve a decirlo, pero ahora grítalo con toda tu fuerza. O sea, ¿qué es esto, no? Entonces todos los niños que en línea, igual, ahora todos vamos a decirlo juntos, bien fuerte. Y así. Y terminaron y ya. Y eso fue, cuando hicieron eso, fue a 1 minuto antes de las 2 de la mañana. Entonces Dios honra su nombre, Hashem, el nombre que es sagrado, el nombre de Jehová. En ese nombre seré recordado, invocado por todas las generaciones. Entonces, al decir eso, Dios, tú dices, sí, pero rechazaron a Jesús, no oraron en el nombre de Jesús. Sí, pero Dios honra su nombre, aun cuando no le honran a Él como Él debe de ser honrado. Entonces es importante ver esto con Caifás y todo lo que está pasando. Jesús llega a tiempo al templo en Jerusalén. Como siglos antes, Daniel escribió exactamente cómo iba a ser y para qué llegaba. Para poner fin al misterio de iniquidad, para poner fin a la prevaricación, para expiar el pecado. Es interesante, a eso vino. Y se va a encargar de hacerlo. Imagínate que lo hubieran recibido. Tenía que sufrir aún así, porque a eso vino, para expiar el pecado, para poner fin a la prevaricación, para terminar con el misterio de iniquidad, para cumplir el propósito de Dios que Él desde en Edén prometió. Entonces es importante ver eso. Él viene a eso. Es una tarea algo importante, ¿no crees? Que toda la existencia de la nación de Israel era para preparar el mundo para este evento. Y fallaron. Entonces es importante. Y tú y yo, seguramente, en algún momento de nuestra vida, toda tu existencia era para esto y fallaste. ¿Sí o no? Y Él vino a expiar el pecado de gente que para eso existes, tú, yo, y fallaste. Es importante ver eso. Entonces, expió nuestro pecado. Pero
entonces, ¿qué habría sido esa semana si lo hubieran recibido y reconocido como Mesías? Así, como que simplemente, entonces, a ver, siéntate, por favor, o siéntese, Señor. A ver, Caifás. A ver, entonces explica. No, pues es esto. Pero sí, ustedes están errando mucho porque ignoran el poder de Dios y ignoran las Escrituras. A ver, explícame. Porque después en el libro de los Hechos muchos sacerdotes ya creían. Entonces algo sí empezó a suceder, pero sucedió mal. Sucedió no de la forma que hace lucir un pueblo. Entonces para nosotros, tu conversión y el momento que por fin entiendes y respondes a Dios no viene en la forma que más te hace lucir como una persona espiritual, una persona entendida, sino muchas veces luces mal, como ignorante, rebelde, torpe, tronco, o sea, luces mal, pero te recibe, te restaura y te perdona. Ok, entonces, ve todo lo que está pasando y lo que no, y ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora, lo que hay que pues entonces, bueno, ¿por qué maldice la higuera? Porque dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, pero ve lo que dos cosas están sucediendo. Va rumbo al templo para hacer esto, versículo 15. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Todo eso creció. Cuando lo puedes leer en el Evangelio de Juan, que al iniciar su ministerio, Jesús hace eso y le dicen, ¿por qué haces esto? Dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué es lo que él está diciendo? Dice ahí Juan, anota, hablaba del templo de su cuerpo, pero ¿qué es lo que él está diciendo? Hasta entonces el lugar que cualquiera de ellos tenía que presentarse y estar en ese recinto sagrado, tenías que estar en eso para tener contacto con Dios, ¿de acuerdo? Ahora él está diciendo, a partir de ahora, llegando Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, tenías que estar donde Él estuviera, ¿ok? Tenías que estar con Él. Por eso en su discurso con sus discípulos en el aposento alto, cuando dice, el Espíritu Santo, el otro como yo, vendrá a ustedes, Él mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces Dios con nosotros. Entonces la promesa de una virgen concebirá 700 años antes de su nacimiento y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando Él está demostrando eso día con día durante 4 años de su ministerio público, Dios con nosotros, y haciendo señales y multiplicando pan y consolando a los papás de una niña que murió y todo eso, o sea, todo lo que Él está diciendo, Dios con nosotros. ¿Okay? ¿De acuerdo? Ahora, cuando resucita y en el punto de la ascensión, ¿qué es lo que dice la promesa, la última promesa en San Mateo? He aquí estoy con vosotros, Dios con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Entonces realmente es ahora no en el templo. Por eso Dios permitió que destruyeran Jerusalén y el templo y no se ha podido reconstruir el templo en 2000 años. Entonces, viendo eso, Dios realmente no tiene uso para el templo porque ahora es en Cristo que está la esperanza de gloria. Entonces, bien, Él está ahí ya cerrando su ministerio, abrió haciendo esto, cerrando su ministerio, lo vuelve a hacer. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y a veces sí como que me da picazón, como si comiera chile. Así, como que
quita las gafas oscuras, quita esto. ¿Dónde estás? ¿Quién te educó todo esto? O sea, como dónde estás, o sea, ubícate. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y rodeado de otros que también son pueblo de Dios y los desprecias. Así ignorando que no estás en el cine. Entonces, o sea, como que a veces estoy así. Pero no soy Jesús, entonces no corro a nadie, no hago látigo de cuerdas y todo eso. Pero se entiende el por qué Jesús está haciendo eso. Porque ya hacían un atajo, porque la plaza del templo era enorme. Como lo habían vuelto como tianguis, lo que acostumbras ver en un tianguis es gente cargando bultos. Y entonces van a ir por el camino más directo y más amplio para poder pasar. Entonces realmente toda la actividad obstruía. El único propósito del templo era estar en contacto con Dios. Es lo que menos sucedía. Entonces obviamente dice, pues yo vengo a hacer lo mío aquí esta semana, poner fin a la prevaricación, y ustedes aquí están prevaricando con todo lo que tienen. O sea, es como, y entonces yo vengo a esto y ustedes no. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y prohibidísimo que alguien que no fuera de casa de Israel entrara. Después de cierto punto ya no pasaban, porque contaminaban por simplemente pisar eso. Entonces ya sus pies de gentiles contaminan el lugar. Imagínate, pero ¿quiénes están ministrando detrás del altar en el templo? Caifás y esos sumos sacerdotes están haciendo blasfemia y media. Entonces él está así. ¿Cómo no están ustedes enseñando a todas las naciones? El templo en Jerusalén era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Literal, viajeros venían a ver, que no eran judíos ni pensaban ser, pero venían a ver la maravilla de esa arquitectura y el tamaño y las proporciones y cómo brillaba de lejos y todo eso. Es tremendo. Entonces, aquí tienes la oportunidad como nación. Tienen permiso, tienen seguridad alrededor, porque el ejército romano tiene una ciudad que enseña toda la historia de Dios. Imagínate, podrías decir, aquí está el acueducto que hizo Ezequías y aquí está el estanque de Siloé, donde por cierto Jesús mandó al ciego de nacimiento y tuvo que quitar el lodo de sus ojos allí y todo. Pero esto es así. Y cuando rodearon la ciudad, Dios destruyó el ejército de los asirios. Imagínate, tenían la oportunidad de enseñar a bobos como nosotros, ignorantes paganos. Nos podían haber enseñado, como hoy hacen, ahora sí. Pero no para que apreciemos al Dios de Israel. Es por otros fines. Entonces sí hay que ver qué es lo que Dios ve con eso. Y la primera vez que fui a Israel, fuimos al muro de lamentación, ese es el punto de más vibras, aquí está toda la energía positiva en Israel, en Jerusalén. O sea, yo dije, bueno, eso es importante, ¿no? Aquí como que en compañía de estos, y ahí están de todos los estilos, cómo se visten y cómo son, y su lavamiento ceremonial, y apartadas las mujeres aquí, los hombres aquí, te prestan como si fuera un misal, pero en hebreo, para saber oraciones. Digo, pues, yo no leo hebreo, pero les acompaño. Entonces ahí estoy, toco el muro, no hay nada, no siento nada, nomás dije, así venía un poco triste desde en la mañana con algo, y así como sacado de onda y sintiendo un poco aplastado. Y entonces pues así como decepcionado, desilusionado, no con Dios ni nada, pero digo, y sintiendo eso, cada quien está en lo suyo. Cada quien, estos con estos. Este viene con su sombrero negro y su barba y sus chinos y todo, y su abrigo negro y todo, y muy solemne, y no deja, y te empujan. O sea, ellos son el pueblo santo y tú no, entonces te quitas y así. Entonces dices, como niño, ¿no? Así, perdón. Y entonces todo eso, digo, cada quien está en lo suyo, y todos están tocando un muro, y todos están orando, y todo así. Y me paro en medio de la plaza y sentí que Dios quiere que yo vea algo.
Ahora ya sabía que donde llaman esto no es el muro del templo, es parte de los cimientos. Entonces aquí tenemos la tienda las oficinas ahora del ISSSTE, pero era la tienda del ISSSTE. Entonces si te das cuenta, tú puedes ir abajo aquí en el estacionamiento y lo que tú estás viendo es la parte de más arriba de los cimientos de la tienda del ISSSTE. Imagínate cuando aquí es donde te atienden, entrando sobre la otra calle, entras a este nivel, arriba. Entonces imagínate pero todo el pueblo santo de Dios está así, frente a esto donde tú estacionas, donde hay basurita, donde hay esto, pero eso es sagrado. Sentí el peso de siglos y siglos de tradición y rebelión. Entonces así, y dije, ¿qué? Y así, una vocecita, una de las 3 o 4 veces tan singulares, una vocecita. Estoy mirando al muro y una vocecita. Yo soy la puerta. Pero tan triste que lo dice. Yo soy la puerta. Y aquí está. Es importante. Ay, no, qué malo. Digo, y tú y yo, ahí estamos. Sí, frente a algo que nada que ver. Y aquí está Dios diciendo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces es importante ver que no pierdas lo que Dios realmente está haciendo. Entonces, hace todo eso. Será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Al principio dijo, ha hecho plaza de mercado, ahora es cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Eso fue su respuesta. En lugar de decir, tiene toda la razón. Quiten eso, tiene la razón. O sea, ¿quién está a cargo de eso? Ellos. Entonces lo quieren matar. Es un poco exagerada la reacción, ¿no? Y lo quieren matar. Pero buscaban cómo, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Entonces imagínate, entra en la mañana, está todo el día, todo el pueblo está oyendo a Jesús, nadie quiere saber nada de los escribas que les enseñen, que les resuelven dudas o algo así, nadie trae ofrenda para los sacerdotes y todo está así. Entonces, y todos con Jesús. Entonces sí, la carne es envidiosa y ¿qué hubo? Y pasando por la mañana, ya sería lunes, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, pero ves el paralelo. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Okay? Es importante. Entonces igual se secó la higuera. Jesús dio una parábola acerca de una higuera así, y ahora está tomando la sentencia por no dar fruto. Ahora, una nota sobre eso. No había higos, buscó entre las hojas, no había higos. Es importante ver que el higo no aparece en la primavera, sino a fin de verano. ¿Okay? Entonces, claro que no hay higos, apenas va a florear y de ahí empieza la fruta de la higuera. El higo empieza a madurar y a aparecer después de la flor. Pero entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Ya es mucho, ¿no? O sea, siquiera muestra un intento. Imagínate si la higuera hubiera tenido como 2 o 3 botoncitos, que eso ya va a ser flor, o que ya floreó y esa flor cayó, pero sí va a haber un higo de ahí. No va a haber mucho, pero sí va a haber 1, 2 o 3 higos de ahí. ¿Va? Entonces, tantito que lo hubieran recibido, tantito que hubieran reconocido. Entonces, por eso la sentencia es muy dura, pero también la paciencia fue muy larga. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. O sea, toma la cuestión y lo pone en otro marco. No que así también, si no me haces caso, te vas a secar desde los pies hasta... O sea, eso es lo que haríamos nosotros. Aprovechas el momento para meter miedo, porque miedo produce disque obediencia.
Entonces eso es lo que normalmente pensamos que es lo que hay que hacer. Mira, se secó la higuera. Así también te vas a secar, Pedro, por eso obedéceme. O sea, ¿quién no te ha regañado con esa voz? Entonces, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, cambia su atención no de la higuera estéril, porque ya terminó su historia, ya salió del cuadro, y pone su atención en algo mucho más grande y, si te das cuenta, mucho más difícil de mover que la higuera. Puedes secar la higuera, simplemente puedes hacer un hoyito aquí, meter esto y se seca solito. Hay 1000 formas de hacerlo. Entonces, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Estos son los que ya le trajeron el burrito. Hicieron algo que Jesús dijo que parecía no tener ningún sentido. Lo hicieron y eso se convirtió en la entrada triunfal. Pero eso se convirtió en el rechazo de Jesús. Entonces de ahí arrastra la higuera como ilustración de eso. Y Jesús ya está cambiando. O sea, Él ya tiene otros temas que decir, pues ya estoy muy enojado con esta nación que me rechazó. No, tiene otros temas. Entonces, ve esto, y que no durare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, que lo que diga le será hecho. Pero entonces podemos simplemente, espontáneamente, de nuestro iris, decir, no, pues quita esta montaña, nomás para sentir nuestro poder mágico. ¿Para qué quieres mover la montaña? ¿Qué te hizo la montaña? ¿Qué mal te hizo? ¿En qué pecó contra ti? Entonces, como es lo mismo que el burro, el monte. El Señor lo necesita. Es Él. Y mi proceder es de lo que Él me dijo. Entonces, yo tengo que ir a traer algo. Pues esta montaña, Jaime, lo tienes que quitar. Y yo, mejor me pones a servir en estacionamiento, ¿no? Y muevo coches y lo estaciono bien bonito y bien pegaditos, les entrego su llave y al final del día ahí está su coche y no hay ni siquiera raya ni mancha en el carro. Mejor eso, ¿no? Mejor me pongo a servir en cunero, mejor me pongo a enderezar las sillas de aquí, mover una montaña. ¿A qué horas lo quieres? O sea, ¿tienes un deadline, Señor, de que esto ya tiene que ya estar realizado? O sea, ¿es de aquí a cuándo que quite yo la montaña? Y piensa, no es nada más un montón de grava, porque aún un montón de grava, así metiendo en tus bolsillos o a ver cómo lo haces con una gorra o buscas una cubeta, hay muchas formas de poder mover 1 tonelada de grava. No es mucho eso, pero esa grava fue piedra y la trituraron. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con una montaña como el Teposteco? Y decir, quítate y échate al mar. Y luego los que viven en la costa van a morir ahogados por el tsunami que va a suceder cuando tú sueltas la montaña en el mar. ¿Estás seguro que quieres montarle esa montaña? O sea, no hay otra cosa que hacer. Haz 20 lagartijas. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer si quieres impresionarnos. Pero entonces, obviamente tiene esto que proceder de lo que Dios está diciendo que hagas. Entonces va así, engrapado con la misma hoja que dice, diles, el Señor lo necesita y tráiganmelo. ¿Ok? Entonces, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué? El Señor lo necesita. Es parte de su plan. Y cuando estéis orando, perdonad. Interesante. Luego mete algo que más nada que ver con tu gran fe para mover una montaña. Y luego pone otra cosa que dice, no, pues mejor ahí se quede la montaña. Que yo perdone a este vato. Yo perdono primero la montaña y no el vato que me ofendió. Entonces, importante ver cómo Jesús está cambiando a un marco y luego pone ese marco en un marco mucho más grande, que es el perdón. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Está tremendo eso.
Pero entonces entendemos aquí lo que estorba nuestras oraciones. Es importante ver cómo Pedro exhorta en los matrimonios cómo tratarse y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ok? Es importante. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén. Eso es la mañana, van caminando del pueblito hacia Jerusalén, cruzan un puente, entran en la plaza del templo, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ves que ya no explica, ya no cita la Biblia con ellos? Porque han repudiado la palabra de Dios. Entonces ya no les cita. O sea, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ya, con eso cierra la boca y ya no va a hablar de estos temas con ellos. Y la próxima vez que cita la Biblia es cuando lo están interrogando en casa de Anás. Y dice, y te conjuro por el Altísimo que me digas la verdad. ¿Eres el Cristo? Y dice, sí, lo soy. ¿Por qué? Porque invocó al Padre. Y Jesús, sometido al Padre, dice, por él te respondo. Entonces les está enseñando, pero dice, y de aquí en adelante me verán viniendo en las nubes con la gloria de Dios, que es el libro de Daniel. Y se explotan, pobrecitos. El bautismo de Juan, esta es su pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, ¿es una cuestión humana o era el profeta de Dios? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, no qué es la verdad, sino qué le decimos, que no es siempre lo mismo. Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, si te das cuenta, ya en Hechos capítulo 3, arrestan a Pedro y Juan porque sanaron al cojo que estaba pidiendo limosna entrando al templo. Lo sanan, la gente está así, 5,000 más creen ese día. Es tremendo lo que está pasando, los arrestan porque esto de Jesús en el templo ya no quieren. Y ya lo crucificaron y sigue esto y está peor que antes. Entonces están con todo eso y dicen, pues ustedes tienen que pensar si hay que obedecer a Dios o a los hombres. Cuando hay una diferencia de opinión, ¿a quién obedecemos? La próxima vez que los arrestan ya les dicen, vamos a obedecer a Dios. O sea, no hicieron su tarea, no estudiaron esto, no saben contestar la pregunta desde con Jesús. ¿Ves que es un hilo de aquí a Hechos 3 y Hechos 4 que ellos siguen instruyendo a los fariseos y sacerdotes? Entonces ya capítulo 12 ya es otra parte, que él ya se voltea y está enseñando al pueblo, no a los líderes, ya no tiene nada que decirles. Entonces están, o sea, con esto, y él está mostrando qué es realmente vivir en el reino de Dios. Y toda su enseñanza en capítulo 12, capítulo 13 es acerca de eso. En capítulo 13 se enfoca en lo que viene al futuro, que es como lo que pasó con la higuera, esto viene a Jerusalén. Entonces ves que esto va caminando, es parte de lo mismo. La higuera, el rechazo de Jesús cuando llega al templo, la higuera, y ahora está sentenciando Jerusalén en capítulo 13. Capítulo 12 termina la última pregunta que le hacen a Jesús y con eso ya no se atreven a decirle nada. Entonces, y simplemente esto cierra con un detallito, que vio una viuda depositando 2 moneditas en la ofrenda y dice, ella dio el 100%, es todo lo que tenía.
y los ricos dan un poco de lo que les sobra. O sea, simplemente está diciendo, lo que muchas veces nos impresiona, no sabemos el trasfondo para de veras tener estadísticas y porcentajes y todo eso. Y no, es muy de pequeño impacto lo que ella ofreció, pero es todo lo que tenía. Entonces ajusta nuestra perspectiva. Eso ya lo veremos en más detalle, pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que en todas estas te mostraste magnífico, justo, sabio, Señor. Y aún así, cuando nadie entendía bien, ni tus discípulos entendían bien, era como más propio decir, pues ahí muere. Y no lo hiciste, sino hiciste la voluntad del Padre. Y tenías los ojos puestos en el gozo delante de ti, que era llevarnos a Dios. Entonces, Señor, te damos gracias por eso y necesitamos que nos tomes de la mano en todo esto, porque hay montañas que hay que mover. Pero si estamos orando y nos acordamos de alguito, tenemos que arreglar eso también. Entonces, Señor, llévanos de la mano en todo esto y guíanos a donde nos estás llevando aquí en San Marcos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.